Usted en estos meses de gobierno, ¿qué opinión le da el cariño del pueblo de México que se lo manifiestan como al licenciado Andrés Manuel López Obrador en cada una de sus giras? El otro día Jesús Esteban, ¿dónde fue que? Pero en el último evento que tuvimos, dijo una frase. ¿De quién es esa frase? Del agradecimiento. Pues es una frase popular Dice que es una frase popular. Vamos a buscar cuál es la fuente. Pero es una frase hermosa que dice: el agradecimiento es la memoria del corazón. Que es una manera de decir: amor con amor se paga. Así que el agradecimiento es la memoria que siempre llevaremos en el corazón. Muy bien, Presidenta, pues me empecé al revés. Mi nombre es Juan Felipe Prado, de Transmitiendo desde la Frontera. Pronto lo esperaremos allá en Tijuana, Baja California. Muchas gracias. Vamos por... ¿Perdón? Lao Tse. El agradecimiento es la memoria del corazón. Acá, de este lado. Buenos días, Presidenta Elia Cruz de la Hoguera. Presidenta, ante el reconocimiento que le acaba de hacer el gobierno de Estados Unidos por los avances en seguridad, ¿usted ve viable una llamada con el presidente Donald Trump antes del 2 de abril? Pues vamos a ver. Vamos a ver si es factible o no es factible. Y vamos a esperar a ver cuál es la propuesta que hace el gobierno de los Estados Unidos en términos de aranceles. Como siempre lo hemos dicho, y es la insistencia, el secretario Ebrard está hoy en Washington. Sea hoy o mañana se reúne nuevamente con el secretario de Turismo, Lutnick, de Turismo y Comercio. Estábamos hablando de turismo y me quedé con eso. El secretario de Comercio de los Estados Unidos. Tienen mucha comunicación el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Ya estuvieron, ahora van a estar nuevamente, y pues vamos a esperar el resultado de cómo se plantea las medidas el 2 de abril. Recuerden que en este caso, a diferencia de, con excepción de acero y aluminio, que fue para todo el mundo, que también estamos esperando a ver cuál es la decisión el 2 de abril. La primera vez solamente fue para Estados Unidos y Canadá, para Canadá y México, en términos del Tratado Comercial de Estados Unidos, Canadá y México. Y ahora pues es una propuesta que va a ser para todo el mundo, para todos los países del mundo, que son estas tarifas recíprocas que llama él. Y ha hablado que en los temas sectoriales, o lo dirá antes o lo dirá después. Vamos a esperar a el 2 de abril y esta comunicación que está habiendo pues con los secretarios de Estado. Pero usted no buscaría esta llamada, o sea, directamente. Sí, siempre está abierta la puerta para una llamada. Muy bien. En otro tema, Presidenta, ayer la mayoría de diputados de Morena, en alianza con el PRI, votaron a favor de que el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, mantuviera el fuero y de esta forma enfrentar la acusación que le hacen por tentativa de abuso sexual. ¿Cuál es su opinión al respecto? No conozco las pruebas, lo que hubieran tenido, es una decisión del Congreso. Sí es importante, más allá de revisar en todo caso cuáles eran las pruebas. El contexto es importante. Repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este. Ahora, ¿quién pone esta denuncia? ¿De dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador? ¿Quién la hizo? No, pero ¿qué fiscalía?
Ese fiscal de Morelos, ¿qué característica tenía? No, pero aparte, encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción. Fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso local. Entonces, solamente para que se ponga en contexto, y es una decisión de la Cámara, pero bueno, siempre la Fiscalía, hoy tiene un nuevo fiscal, pues también que puedan revisar siempre cualquier caso de abuso a una mujer. Presidenta, desechamiento de la petición de desafuero del actual diputado de Morena fue avalada por también diputados de Morena, pero también con diputados del PRI, en lo que algunos de la bancada del PT que no estuvieron de acuerdo con respaldar esta acción, incluso durante la sesión estuvieron expresándose en contra, pues, de esta acción de que no se le quitara el fuero al exfutbolista, perdón. ¿No ve usted que pueda haber una ruptura del movimiento? No, ninguna. Ninguna. Y ahora esto es una decisión del Congreso. Ahora esta alianza que hace... En todo caso, pues que se revise el caso ya con nuevas personas que están en otra situación. Ahora esta alianza que hacen con el PRI, diputados que no estaban de acuerdo del mismo movimiento, ven como la antesala a tener una alianza ahí con el PRI para proteger a Lito. Una cosa es que haya diputados de otro partido que hayan votado por X tema. Bueno, ¿qué caso fue el de... No recuerdo ahora un caso en donde también se votó por parte de diputados senadores del PAN con Morena, en uno de los múltiples temas que se han votado. ¿Eso quiere decir que hay una alianza? Pues no. Quiere decir que esos senadores del PAN consideraron en ese momento pues que podían votar a favor de una propuesta. En este caso, pues no es que haya una alianza, sino que diputados del PRI decidieron votar así. ¿Cómo creen que va a haber una alianza con el PRI? O sea, imagínense lo que diría el pueblo. Entonces, una cosa es que en un tema voten diputados de un partido por algo que están de acuerdo o no, y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI, ¿no? Pues no, imagínense, con Alito, no. Pero aquí hay una petición también de desafuero contra Alito que está detenida, por eso llama la atención como son decisiones del Congreso. A veces creen que la presidenta está metida en todo, y la verdad es que nosotros sí creemos en la separación de poderes. Fíjense la oposición, si orientamos en un sentido, ya se metió la presidenta y no hay separación de poderes. Si viene aquí el fiscal a informar y se muestra la coordinación, no hay autonomía de la fiscalía. Bueno, pero si la presidenta no toma, y esa siempre es nuestra posición, separación de poderes, ¿por qué no se metió la presidenta? Entonces la decisión es del Congreso y confiamos en que los diputados tengan suficientes elementos para una u otra decisión en cualquiera de los temas. ¿En qué áreas nosotros nos interesa? Pues que haya una aprobación en las leyes que enviamos, en los cambios constitucionales que enviamos. Y en general, la gran mayoría, si no es que la unanimidad, todos los diputados y senadores, senadoras, diputadas que están en nuestro movimiento, pues han aprobado los cambios constitucionales, las leyes que hemos enviado. En algunos incluso ha habido unanimidad, por ejemplo en el caso de las mujeres.
todo el mundo votó a favor. ¿Eso quiere decir que hay una alianza con todos los partidos? No, que hay temas en donde pues deciden unos u otros votar. Pero la presidenta no está metida en las decisiones como esta, por ejemplo, de las cámaras. Tienen que decidir los diputados. Tienen que decidir los diputados. Gracias, presidenta. En otro tema, ayer se dio a conocer que la Fiscalía, que la FGR, aseguró otro rancho muy cercano al de Teochitlán, donde presuntamente también se menciona que podría haber sido un campo de entrenamiento. ¿Qué información tiene sobre eso? Hay un rancho que lo mencionó ayer el secretario de Seguridad, que se aseguró en enero, en donde incluso hay cerca de 39 detenidos, que era un campo de entrenamiento y en su momento se informó. Y hay que ver este otro rancho exactamente cuál es. Lo importante aquí, y quiero manifestarlo porque viendo también los medios el día de hoy, la detención que se hizo es muy relevante, porque aquí la discusión no es si tiene que actuarse en contra de los grupos delictivos o de la delincuencia organizada que comete delitos, homicidio, incluso secuestro, desaparición, portación de arma de fuego. Pues ese es el trabajo que estamos haciendo. Y esta detención, de la que muchos de los comentócratas no hablan, porque no quieren hablar de ello, porque lo que no quieren decir es que hay resultados y que estamos trabajando todos los días para seguir dando resultados. O sea, la detención que se hizo es muy relevante. Primero, aporta información, en particular de este caso del rancho, que hoy está asegurado ya por la Fiscalía General de la República y que darán su información. Pero además, pues era quien se encargaba de invitar a jóvenes a ser parte de un grupo delictivo, y estos campos de adiestramiento. Es muy relevante y vamos a seguir. Repito, ayer hubo una detención relevante en Sonora. Ayer informó el secretario de Seguridad de detenciones muy relevantes que se hicieron para Guanajuato, o sea, para el tema de los homicidios en Guanajuato, que han dado ya de manera inmediata resultados de disminución de homicidios en Guanajuato. Entonces, este trabajo que se hace, que es parte de la estrategia de seguridad, regreso a la primera intervención, una estrategia de seguridad en donde hay coordinación y hay inteligencia e investigación para hacer detenciones de los generadores de violencia. Y si en esta zona hay otros lugares, pues se está investigando y se está trabajando conjuntamente. Y lo relevante es que en efecto se está trabajando y se esclarecen los hechos. Muy distinto a cuando había pactos de silencio. Muy distinto. Aquí se informa, se dice la verdad y se trabaja todos los días. En el marco de la ley, no en el marco, además, de regímenes de excepción como el que fue la guerra contra el narco de Calderón. Muchas gracias, presidenta. Por último, en un último tema, en La Hoguera, el lunes pasado publicamos un texto acerca de la falta de protección ambiental que tiene el área de Los Dinamos en la Magdalena Contreras.
Bueno, es un caso que evidentemente usted conoce perfectamente. Pedimos a través de transparencia que nos pudieran informar las instancias correspondientes qué tipo de protección tiene, en el entendido que son áreas comunales, ¿no? O terrenos comunales. La Semarnat nos respondió que se lo preguntáramos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la CONAM, pero ellos nos respondieron que sí se hacen cargo de algunas zonas, pero solamente de las federales, y que en el caso de los dinamos, ellos no lo tenían bajo su protección y que buscáramos esa información en la SEDEMA. Pero la SEDEMA del gobierno de la ciudad nos responde que son parcialmente competentes para responder esa solicitud porque no tienen conocimiento de qué tipo de protección tiene. Entonces, a ver, ahí los dinamos, no recuerdo si es área natural protegida federal o local. Las áreas naturales protegidas, los dinamos está en la Magdalena Contreras. Es aquí en la Ciudad de México, es una tierra comunal. Eso es muy importante porque a veces se piensa que un área natural protegida, la propiedad es del gobierno o de la nación, más que del gobierno, de la nación. Y en algunos casos sí, pero en muchos otros las propiedades son sociales o incluso privadas. No, pero si está en el ámbito federal o está en el ámbito de la Ciudad de México. En la CONAM no aparece en su lista de es probable que entonces tenga un régimen de la Ciudad de México, no recuerdo y miren que fui secretaria de Medio Ambiente, pero de la ciudad, pero en este momento no recuerdo la categoría de área natural protegida. Entonces, no quiere decir que en un área natural protegida no se puedan desarrollar actividades. Por ejemplo, hay áreas naturales protegidas que son reservas de la biosfera, que son las que tienen una amplitud muy grande. Sí. En esas áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera, la propiedad de la tierra es comunal, es ejidal, puede ser privada y se pueden desarrollar actividades. ¿Quién determina qué actividades se pueden desarrollar? Se llama un plan de manejo del área natural protegida. Entonces, esos planes de manejo, ¿quién los hace? Pues el gobierno estatal, si es un área protegida a nivel estatal, o federal, si es un área protegida a nivel federal. ¿Qué ha pasado en los dinamos? Pues es una zona muy turística. Para los que viven en la Ciudad de México, acostumbramos muchas veces a ir los fines de semana a los dinamos desde hace muchísimo tiempo, y pues hoy no hay suficiente orden, vamos a ponerlo así, y hay venta de algunas cosas en algunos lugares donde no debería haber, etcétera. Entonces, lo que podemos hacer, para no decir que si el oficio y todo lo demás, es que Alicia Bárcenas trabaje en coordinación con con la jefa de gobierno, con Clara Brugada, y quien es la secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, que es muy buena, por cierto, Julia Álvarez y Casa. Ella es de las que estuvo siempre peleando por sin maíz no hay país, y es muy buena, está haciendo buen trabajo. Pues que nos coordinemos para poder trabajar junto con los comuneros para darle mayor ordenamiento. A veces pasa, no sé si sea el caso, de que por razones pues de conflictos agrarios no tienen autoridad comunal. Cuando yo salí de la Ciudad de México había un problema con la elección del núcleo agrario de la comunidad de Magdalena. Entonces habría que ver si ese es el caso, pero bueno, nuestro compromiso de trabajar con la ciudad para que haya ordenamiento. Sí, Presidenta, porque ocurre que además de lo que usted menciona, de que no hay un orden, pues hay hasta ferias en el área de la Cañada, ahí ponen ferias con caballos, motonetas. Bueno, sí, ahí también hay otro caso en la parte baja de ahí, que es una tierra privada, o sea, que tiene
y que dueño intentaron privado. construir. Pero la comunidad, desde hace años, hace actividades turísticas ahí. Y es un tema pues también que tiene mucho tiempo ahí en conflicto. Entonces, pero bueno, hay que trabajar. Nosotros hicimos un recorrido y encontramos al menos 2 viviendas con construcciones ya así como de concreto, a 200 metros del afluente del río Magdalena, ya con electricidad. Entonces eso evidentemente hay llama que ordenar, demasiado de la acuerdo atención con la ciudad para poderlo hacer. Y sobre el río Magdalena, ¿no sería un punto, Presidenta, usted que tiene como uno de sus proyectos del sexenio rescatar 4 ríos del país, no vería la posibilidad de que se rescatara el río Magdalena, siendo el único río vivo o de los últimos ríos vivos de la ciudad, y aprovechar tal vez su caudal para abastecer parte de la ciudad? Hicimos algunas acciones cuando fui jefa de gobierno en el río Magdalena, de rescate, sobre todo en la parte urbana, porque esta parte del afluente de la sierra baja la parte urbana. Incluso si conocen ahí por los viveros de Coyoacán, sobre Avenida Universidad, todavía ahí llega el río Magdalena. Jesús Esteban se encargó de trabajar con los vecinos para hacer un rescate muy importante del río en esa zona, limpiarlo. Y se trabajó en otros espacios también de la zona urbana. Ya hay agua que se utiliza del río Magdalena para suministrar agua a toda la alcaldía Magdalena Contreras. Vamos a trabajar con el gobierno de la ciudad para ver cómo apoyamos para que continúe ese rescate. Muchas gracias. Y por último, ya que está el secretario de Infraestructura, nada más preguntar, ¿se mantiene el compromiso de que se concluya la obra del trolebús elevado de Chalco a Santa Marta en abril? Sí, la parte de la Secretaría de Infraestructura está concluida y con la presidenta hemos estado haciendo recorridos con el Estado de México y va muy bien. En la última recorrido hace 1 o 2 semanas se informó que estamos dentro de los programas. Muy pronto deben de estar iniciando inclusive pruebas ya con los trolebuses. Ok, muchas gracias. Van a quedar unas estaciones pendientes porque particularmente en Chalco, en una parte donde el trolebús va a nivel, se tuvo que suspender, digamos, porque se está haciendo el colector de Chalco y justamente pasa por ahí. Entonces cuando se inaugure va a pasar por otro lugar, porque los trolebuses que se adquirieron tienen la característica de pueden funcionar sin necesidad de estar conectados a la catenaria. Entonces esa parte va a quedar un poco pendiente, pero se sigue trabajando. Y algunas otras estaciones que también tuvieron algunos problemas porque se tuvo que cambiar un colector de drenaje, pero va muy bien la obra. Presidenta, buenos días. Daniela Caballero de Poder México y Global Energy. 3 temas que quisiera conversar con usted hoy. El primero sobre el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Uno de los reclamos precisamente es que se le permitió la palabra al exgobernador, pero no se le dio voz a la víctima. ¿Qué le dice usted a esas mujeres víctimas que reclaman justicia y que quizás no ven en esta decisión el apoyo y la representación necesaria? Primero, yo creo que en cualquier caso se tiene que revisar a fondo. Y esa es una labor importante. Las pruebas de cualquier caso de estos. No me refiero a este caso en particular, sino a cualquier caso de este tipo. La decisión del desafuero o no depende de los diputados, de las diputadas, que ayer tomaron una decisión. Es importante que se sepa que esta carpeta de investigación venía de un fiscal muy corrupto, que fue desaforado y que era protector de feminicidas, que trabajó durante 6 años o más, no sé cuántos años estuvo ese fiscal,
y que solamente en el último momento hizo esta carpeta de investigación para que se conozca el antecedente. Eso no quiere decir que no se tenga que hacer justicia si el caso tiene sustento. Hoy hay una nueva fiscalía y se puede revisar el caso. Pero en las condiciones que se dio fue la decisión que tomaron las y los diputados. Y siempre debe hacerse justicia a las víctimas, siempre. Pero es importante ver el contexto de dónde vino. Ok, sobre los aranceles, Presidenta, pues usted bien lo decía, siguen en conversaciones los dos gobiernos y hay que esperar al 2 de abril, pero ¿qué garantías tendrían o recibirían los empresarios y las empresarias en México para poder operar frente a este escenario? Bueno, es que es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos, eso es importante que lo conozca todo el pueblo de México. Nosotros hacemos y hemos hecho, y son testigos, de que hemos hecho todo lo que esté en nuestras manos para evitar que haya aranceles con México, porque además tenemos un tratado comercial y hemos estado buscando por todos los medios que no sea esta situación. Lo saben los empresarios, me he reunido personalmente con muchos de los empresarios que exportan, el secretario Ebrard se ha reunido en múltiples ocasiones, Altagracia Gómez, que es empresaria y que nos ayuda como asesora de manera honorífica, ha estado haciendo un trabajo muy importante. Ellos también hacen su propio trabajo con el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros pensamos, por lo que ha dicho el presidente Trump hasta ahora y por las conversaciones que tiene el secretario Marcelo Ebrard con el secretario Lutnick, que México va a tener una situación especial por el tratado. Pero finalmente es una decisión del presidente Trump. Entonces hay que esperar qué dice el presidente Trump y a partir de ahí nosotros ya tenemos, pues, en uno u otro sentido, las decisiones que tomaríamos. Hemos pasado por esto 3 veces, esta sería la tercera. La diferencia con las otras 2 es que era exclusivamente para México y para Canadá. Ahora es una decisión a todo el mundo y tiene que ver con una visión de la actual administración de los Estados Unidos de proteger su economía. Puede uno estar de acuerdo o no, pero es una decisión del gobierno de los Estados Unidos y en todo caso, pues, hay organizaciones internacionales a las cuales acudir, pero finalmente es una decisión del presidente Trump y de su administración. Hemos hecho todo lo necesario en información y todo lo que se requiere para evitar que haya afectaciones a México. Si llega a haber una decisión que nos afecte de manera particular, pues nosotros ya estaremos tomando decisiones, pero es importante, y esto pues lo sabe todo el mundo, porque así como está la presidenta de México, pues así están todos los presidentes de todos los países del mundo, primeros ministros, esperando cuál es la decisión del 2 de abril. Presidenta, y finalmente sobre la deuda de Pemex, ¿se tiene establecida ya una fecha para el pago a proveedores que se tenía estipulado para marzo? Ya se han pagado cerca de 147,000 millones de pesos. Una cifra muy importante. Y se va a seguir pagando. Y Pemex está trabajando. Yo me reúno prácticamente 2 veces a la semana para garantizar y ayudar a coordinar todos los esfuerzos de cualquier área, energía, Pemex, CFE, Hacienda, para poder garantizar el fortalecimiento de Pemex. Hoy viene algo, o este año inicia algo fundamental que va a ayudar muchísimo a Pemex, que es lo que le llamamos la integración vertical de Pemex. Artificialmente, porque el objetivo era privatizar a la petrolera del pueblo de México, se dividió a Pemex en muchas subsidiarias y filiales, 40 filiales en una empresa. Y eso generó pues muchísimos problemas administrativos y otro tipo.
ahora con transparencia en sus finanzas, en su administración, pues se va a ir integrando, lo cual va a fortalecer nuevamente a la empresa. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahora ya